Buenos días, buenos días. Hola, Doctor, buen día. ¿cómo, cómo están chicos? ¿Cómo me copian? Se le escucha bien, doctor. Perfecto, buenos días a todos. Denia, buen Buenos día. días, doctor. ¿Cómo Buen día, están? doctor. Buen día, ¿me escuchas bien? Sí, doctor. Perfecto, no olviden, como siempre, registrarse en el chat para temas de control de asistencia. Vamos a dar inicio. Estaban muy atentos, me agrada. El día de hoy vamos a también dentro del tema global de la clasificación de las obligaciones o clases de obligaciones, mientras se van conectando los compañeros, ver de manera individual y por separado el tema de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Ya dentro, les reitero, el tema de clases de obligaciones. Tenemos que entender a qué tipo de obligaciones le llamamos obligaciones de dar, cuáles son las obligaciones de hacer y cuáles son las obligaciones de no hacer. Al principio, ya en el abordaje de los primeros temas que empezamos a tocar y a conocer en el avance de la materia, hemos podido más o menos conocer cuáles son las obligaciones, en qué clase, en qué tipos de obligaciones se divide la materia, ¿cierto? Y hemos establecido en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, habiéndoles mencionado también los sinónimos, si vale el término. Las obligaciones de dar tienen un sinónimo de obligaciones de entregar, las de hacer, las de realizar y las de no hacer, las que suponen abstención. Es importante individualizar y profundizar cada uno de este tipo de obligaciones, porque es lo que en la vida jurídica van a ver. Y es importante porque caso que se les vaya a consultar o a presentar, ustedes tienen que tener la capacidad de identificar de qué tipo de obligaciones se trata, ¿cierto? Un poco también vimos este tipo de obligaciones en las ejecuciones forzosas ante el incumplimiento del deudor. Cuando el deudor incumple en el término pactado con la satisfacción de una obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, se inicia el ejercicio del derecho de ejecución con la consecuente persecución y remate de los bienes, donde también entra el derecho de preferencia, conforme ayer compartíamos un poco, cuando vimos las obligaciones mancomunadas, las obligaciones solidarias y ambas a la vez cuando concurren, haciendo la diferenciación precisa de qué es una obligación mancomunada y qué es una obligación eh, solidaria, ¿cierto? Bien, es ahí donde radica la importancia de conocer ahora y profundizar, lógicamente, qué son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Para esto, para esto vamos a empezar, como siempre, a reconocer ciertos términos, a familiarizarnos con ciertos términos de lo que la norma, la doctrina establecen sobre esta clase de obligaciones. ¿Ya? Vamos a empezar con un documentalcito, creo que es de 8 minutos, y como siempre les pido que por favor pongan atención en la terminología que se usa, en la explicación que en el documental se va a dar para poder ubicarnos después en el texto guía que tenemos y explicar paso a paso cada una de estas obligaciones. Entonces voy a compartir con ustedes el documental. Bien, ahí lo tenemos. Y para cuyo efecto, como siempre, voy a compartir el audio del equipo y voy a silenciar mi micrófono, ¿ya? Entonces pongamos mucha atención, por favor, en este pequeño preámbulo para poder entender mejor la terminología técnica que se usa en el texto de apoyo. Atentos, por favor.
El grupo está compuesto por Sebastián Valencia, Juan Pablo Villegas y mi persona, Kelly Patarroyo. Somos del grupo de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Adicional a eso, realizaremos una comparación entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el país de España. Para empezar, hablaremos de qué son las obligaciones. Y se han estipulado que las obligaciones son aquel vínculo jurídico entre las partes denominadas como acreedor y deudor, o también conocidas como sujeto activo y sujeto pasivo. Entre ellas encontramos elementos como lo son el acreedor, el deudor, un vínculo jurídico, la prestación y las formalidades por las cuales se llevan a cabo dichas obligaciones. En el Código Civil colombiano, en el artículo 1494, encontramos de que nos definen las obligaciones como aquellas que nacen ya del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos. Ahora bien, establecemos los tipos de obligaciones. Las obligaciones en derecho civil son de tres clases: obligaciones de dar, hacer y no hacer, y estas obligaciones se pueden extinguir de diferentes formas. Algunas de las clases de obligaciones que se encuentran son las civiles, puras y simples, a plazo, alternativas, las obligaciones naturales, las condicionales, las facultativas o las obligaciones de género versus especie. Los elementos o partes de las obligaciones, como se indicó anteriormente, están compuestos por el acreedor, el deudor, el vínculo jurídico, la prestación y las formalidades. Las obligaciones son las consecuencias de los actos jurídicos que se realizan. Ahora bien, iniciamos con el tema principal que nos ha llevado el día de hoy a realizar este video: las obligaciones de dar. Las encontramos en el Código Civil colombiano en el artículo 1605, establecidas como que las obligaciones de dar contienen la entrega de la cosa, y si ésta es de especie o de cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Como se indicó anteriormente, esta no solamente va a contener la obligación de dar, sino que también tiene la obligación de conservarla. Al tener dos obligaciones en una sola, encontramos también la obligación de conservar. En el artículo, como se mencionó anteriormente, 1606 del Código Civil colombiano, el cual estipula: la obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Para ser más específicos o enfocarnos en esto, hablamos entonces de que las obligaciones de dar tienen como objeto la entrega de una cosa o del bien. El deber de la conducta que pesa sobre el deudor le impone la necesidad de desprenderse o desasirse del bien o de la cosa para entregarlo al acreedor. Como ejemplo tendremos: Juan realiza con Pedro una compra-venta. Juan es el dueño de un carro y Pedro va a realizarle la compra. Por ende, Juan tendrá la obligación de dársela a Pedro, y por ende también, antes de entregársela o dársela, deberá conservarla. Como se puede ver en este ejemplo, encontramos las dos obligaciones, de dar y de conservarla. Continuaremos con las obligaciones de hacer. Estas las encontramos en el artículo 1610 del Código Civil colombiano, y en este encontramos que la mora del deudor en obligaciones de hacer. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya. Primero, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Segundo, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Y por último, encontramos que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Las obligaciones de hacer son aquellas cuyo objeto prestacional consiste en realizar alguna acción a favor del acreedor. Las obligaciones de hacer, por su naturaleza, son consideradas obligaciones positivas, pues se encuentran constituidas por una prestación de acción, comportamiento, conducta, acción, acto debido u actividad que justamente consisten en hacer, producir, realizar y o ejecutar algo.
Ahora bien, vamos a estipular todo esto en un ejemplo. Como una obligación de hacer, encontramos un contrato de prestación de servicio, en donde el que es contratado deberá realizar todo lo que se le estipula en el contrato. Continuaremos con las obligaciones de no hacer. En el artículo 1612 del Código Civil colombiano se establece el incumplimiento de las obligaciones de no hacer, indicándonos que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse del hecho. Pudiendo destruir la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado al acreedor para que la lleve a efectos a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. Las obligaciones de no hacer se caracterizan por su contenido negativo. Su objeto consiste en la abstención de algo que normalmente el deudor habría podido efectuar si no se lo impidiera la constitución de la obligación. Ahora bien, hablaremos sobre un ejemplo de las obligaciones de no hacer. Como su definición bien lo indica, este tiene un contenido negativo. Para explicar las obligaciones de no hacer, brindaremos un ejemplo. Como se indicó anteriormente, estas tienen un contenido negativo. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en los contratos de arrendamiento, en donde el arrendador estipula ciertos parámetros que deberán ser acatados y no incumplirse por parte del arrendatario. Ahora bien, pasémoslo a un caso quizás de la vida real. Juan es el arrendador y Pedro es el arrendatario. En ese contrato se estipuló que Pedro no podrá realizarle ningún tipo de modificaciones a ese bien arrendado. Si Pedro llegase a realizar esas modificaciones, estaría incumpliendo en las obligaciones de no hacer que se han pactado en ese contrato de arrendamiento. Y por ende, Juan podrá realizar lo que estipula la ley en contra de Pedro, ya que ha incumplido con dichas obligaciones. Ahora bien, después de haber explicado las obligaciones de dar, hacer y no hacer en Colombia, pasaremos al derecho comparado, visualizándolo o estipulándolo en España. En este país encontramos que se entiende por obligación toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se obliga a una determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento de dicha obligación. En el Código Civil español encontramos que en el artículo 1088 se estipula que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y en el artículo 1089 del Código Civil español se ha creado o se ha estipulado que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Pasaremos entonces con las obligaciones de dar en España. Aquí encontramos gran similitud con las obligaciones de dar en Colombia, pues se ha establecido que las obligaciones de dar son aquellas que tienen por objeto la actividad dirigida a la entrega de una cosa y se estipulan en el artículo 1094 del Código Civil español, que indica el obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. Aquí encontramos entonces que en estas obligaciones también están conformadas por dos, tanto la obligación de dar como la obligación de conservarla. Pasaremos entonces ahora con las obligaciones de hacer. Aquí se ha estipulado que las obligaciones de hacer son aquellas que tienen por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta de la de dar, pudiendo ser dicha actividad algo personalísimo o no personalísimo.
Encontramos entonces que las obligaciones de hacer se estipulan en el artículo 1096 del Código Civil Español, indicando que cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Y si el obligado se constituye en mora o se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega. Continuaremos entonces con las obligaciones de no hacer. Aquí en España se ha estipulado que las obligaciones de no hacer son obligaciones negativas, en las que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad. Puede tratarse de una simple inactividad o en la tolerancia de una conducta ajena. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 1098 y 1099 del Código Civil Español. Iniciaremos entonces con el artículo 1098, que nos indica que si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciera, se mandará a ejecutar a su costa. Esto mismo se observará si le hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. En el artículo 1099 del Código Civil Español se indica que lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido. Para finalizar, entenderemos entonces. Bien, fíjense que en el documental inclusive se usa la técnica de legislación comparada y si ustedes se dan cuenta, el tema de obligaciones de dar, hacer o no hacer en la legislación civil colombiana y española, que es con la que trabaja, ¿no? Son iguales, ni siquiera similares, iguales a lo que dispone nuestro Código Civil boliviano. Es bastante productivo hacer esta clase de ejercicios de comparación bajo la hermenéutica de la legislación comparada, porque nos ayuda a conocer qué es lo que dispone en otras legislaciones con relación a las obligaciones de dar. Prácticamente es lo que les había adelantado, ¿cierto? Las obligaciones de dar suponen entregar algún bien o cosa, pero además conservar ese bien mientras se la va a entregar. Las obligaciones de hacer, ¿sí?, consisten en realizar algo o ejecutar algo. Y las de no hacer vienen a ser aquellas abstenciones que, ojo, reciben un enfoque negativo las obligaciones de no hacer, decía el documental, y es cierto, ¿por qué? Y tomaba como ejemplo un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿no?, en el que el propietario, al otorgarle en alquiler algún ambiente, algún inmueble al inquilino, al arrendatario, lógicamente en el contrato se establece que le está prohibido al inquilino subalquilar, ceder el bien alquilado o realizar modificaciones sin la autorización del propietario, por así decirlo. Esas son las obligaciones de no hacer. ¿Ya? Esas son las obligaciones de abstenerse, bajo consecuencia de que o vas a reponer los daños, vas a reparar esos daños o vas a reconocer algunos perjuicios que pueda ocasionar. ¿Listo? Entonces, resulta ser de pronto sencillo reconocer en qué consisten las obligaciones de hacer, en qué consisten las obligaciones de hacer y de no hacer. Dependiendo del objeto, sea un bien mueble o sea un bien inmueble, la finalidad exclusiva de las obligaciones de dar van a ser la entrega de una cosa o de un bien. ¿Sí? Por ejemplo, las obligaciones que tienen por objeto bienes inmuebles persiguen una finalidad
Y esa finalidad viene a ser la de constituir derechos reales sobre ese bien inmueble. Ustedes, el anterior semestre, han llevado, por así decirlo, a ver, algo que nos sirva para este ejemplo. Los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuáles son los derechos reales sobre cosa ajena? Solo el nombre o los nombres, para que podamos hacer un análisis de las obligaciones de dar. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las obligaciones que se pueden constituir sobre cosa ajena? ¿Te acuerdas, Denia? Kendall, Diego, Natalie, Guadalupe, Ana. Estoy viendo a algunos chicos que no se conectan usualmente a clases. Eso está bien. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cuáles son los derechos reales sobre cosa ajena? El usufructo, doctor. Muy bien, el usufructo. ¿Otro? ¿Cuál otro más podemos? La servidumbre. ¿El? Las servidumbres. La servidumbre. A ver, analicemos esos dos derechos reales sobre cosa ajena. Fíjense lo que dice en relación a la obligación de dar. Dar es entregar algo, así de claro. La obligación que tiene el deudor de entregar algo, ¿sí? Cuando se trata de bienes inmuebles, y lo dice nuestra doctrina civil, se va a establecer dónde nace la obligación de dar. Perfecto. Ejemplo, el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es un derecho real sobre cosa ajena por medio del cual el propietario entrega, da, otorga a otra persona para usar y disfrutar de ese bien que no es del usufructuario. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es eso el usufructo o no es eso? Sí, doctor. Es eso. Fíjense que el Código Civil colombiano y el español coinciden con nuestro Código Civil cuando dice que el deudor debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Lo mismo dice nuestro Código Civil. En la figura del usufructo, el propietario va a entregar, va a otorgar, va a dar un determinado inmueble al usufructuario para que éste use y disfrute de ese bien, como si fuera un verdadero propietario. Entonces, cuando se trata de bienes inmuebles, estamos hablando de que ese acto de entregar, ese acto de otorgar, es una obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Qué tipo de obligación sería? En el ejemplo del usufructo. Dar, hacer o no hacer. ¿Qué dicen? ¿Nadie? A ver, Natalie. Es una obligación de dar, hacer o no hacer el hecho de que yo como propietario le entregue, le otorgue al usufructuario el uso y disfrute de un bien. Adelante, Guadalupe levantó la mano. Es una obligación de dar, doctor. Muy bien, es una obligación de dar. Estoy utilizando el sinónimo entregar, otorgar un bien. Les he dicho que cuando se trata de bienes inmuebles, la obligación de dar tiene que consistir en entregar, en otorgar, en dar, valga la redundancia, un bien inmueble. Y en el usufructo el propietario le entrega, pues, le da
un inmueble, un determinado inmueble al usufructuario. En el derecho real de servidumbre, ¿quién podría decirme en qué consiste este derecho real de servidumbre? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de los sujetos? Fundo dominante, fundo sirviente. Deben existir dos propiedades distintas, cada uno con su propietario. El fundo dominante se va a aprovechar del fundo sirviente, ya sea por una servidumbre de acueducto, una servidumbre de paso o cualquier otra servidumbre. ¿Sí o no? Se va a constituir sobre el fundo sirviente un derecho real a favor del fundo dominante. Esto quiere decir que el fundo dominante le va a dar la autorización de servidumbre al fundo dominante. Le va a entregar, bueno, que tu acueducto pase por mi propiedad. ¿Cierto? Eso no es eso, la servidumbre. Sí, doctor. Es eso. ¿No ve? Por tanto, estamos hablando de una obligación de dar. Le estoy entregando la potestad, bueno, pasa por mi propiedad, no hay otra. Un predio, un lote de terreno que esté enclaustrado entre otras propiedades y no tenga una salida a la vía pública, a la calle, va a requerir de una servidumbre de paso, ¿cierto? Forzoso. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece y si no hay acuerdo de partes, va a ser un juez quien va a determinar, ordenarle al fundo sirviente, oiga, usted le va a dar paso de tantos metros, ¿cierto? Le va a dar paso. Es una obligación de dar. Clarísimo. De ahí que ese documental me pareció muy, muy interesante, muy didáctico. Además, veamos, a ver, voy a llevar mi cámara por acá. Veamos a ver, de establecer esto acá, pero creo que no va a entrar. A ver, acá va a entrar, perfecto. Es una obligación positiva, decía el documentalcito, las obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se traducen, se reflejan, se materializan en una prestación activa, en una prestación material. El propietario que da en usufructo su bien lo está materializando de manera positiva. Fíjense lo que dice nuestro texto de apoyo, ustedes lo tienen en plataforma. Las obligaciones de dar son aquellas que tienen por objeto la transferencia del derecho de propiedad, ojo, sobre una cosa o varias cosas determinadas, o la constitución de un derecho real sobre una cosa. Como estamos hablando del usufructo, de la servidumbre, del uso de la habitación, que también ustedes lo han visto en derechos reales, ¿cierto? Cuando se trata de bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles, la cosa pasa por lo mismo. ¿El dinero es un bien mueble o inmueble? Mueble. Mueble, muy bien. Si yo voy a otorgar un préstamo de dinero a favor del que va a ser mi deudor, ¿es una obligación de dar, hacer o no hacer? Le voy a entregar el dinero. Me ha pedido prestado, haremos el documentito y le voy a entregar el dinero. ¿Es una obligación de dar, hacer o no hacer? De hacer, doctor. ¿De hacer? Sí, Ojo que hacer significa realizar o ejecutar. Dar significa Dar. entregar o... dar, doctor. Dar, doctor. Ah, muy bien. El Pero hecho de en el momento de entregar no es una obligación. ¿Por qué tendría que ser de dar, doctor? porque le estoy entregando el dinero. Me ha pedido No prestado. importa si sea una obligación. Es una obligación en su momento para devolverme, ¿cierto? Pero en el Ay, momento que se está generando, le estoy entregando, ¿sí o no? Ahí se está constituyendo una obligación o no se está constituyendo. se está constituyendo porque en el momento que le va a devolver sería una obligación de dar. Exactamente,
¿Se dan cuenta? Ah, Estoy entregando. Entonces, la diferencia es clara. ¿Qué harían ustedes? Y a eso quiero llegar porque les decía, esto va a ser parte de su vida profesional. Viene un cliente a su oficina, doctores, doctoras, ¿no? Y les dice, mire, yo hace 3 años atrás a un tío en la vía paterna, le he otorgado en calidad de usufructo un departamento que tengo al finalizar mi domicilio. Sí, ese usufructo se había constituido por 5 años. Perfecto. ¿No? Entonces, quiero recuperar porque mi tío va a viajar. Mis primos se los están llevando al exterior. Lamentablemente ha habido un roce de situaciones con mi tío y no va a haber una devolución del inmueble amigable. ¿No? Él ha amenazado con que lo va a dejar cerrado y que el tiempo que dure su viaje quizás no vuelva más. Ese es un afán de perjudicar. Doctor, doctorita, ¿qué puedo hacer? ¿Qué demanda puedo entablar? ¿Qué tipo de obligación tiene que ver con esta entrega del inmueble que le hice en calidad de usufructo? El primer análisis que ustedes tienen que hacer es qué clase de obligación, de qué clase de obligación se trata. ¿Sí? Te dirán, a ver, usted entregó en usufructo. Sí, tengo un departamento ahí de 3 habitaciones, su cocinita, su baño. Y bueno, por la familiaridad le otorgué en calidad de usufructo para darle certeza de tener vivienda. Pero bueno, las cosas se han complicado y estamos en esa situación. El primer punto a definir, el primer análisis va a ser qué clase de obligación es, dar, hacer o no hacer. Seguramente van a Obligación de dar. determinar una obligación de dar. Dar, doctor. Exactamente. Entonces, con esa definición, con esa precisión de que se trata de una obligación de dar, ustedes recurrirán al Código Procesal Civil, porque en el Código Procesal Civil están las clases de acciones o demandas para poder incoar la devolución de ese bien. Como hace un momento decía Denia y decía Natalie, en el momento de prestar dinero, al devolverme, también es una obligación de dar, ¿sí o no? Me está entregando lo que le he prestado. Entonces veré de entablar una demanda de entrega de bien inmueble, devolución de bien inmueble o devolución de dineros. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante precisar qué tipo de obligación, con qué tipo de obligación estamos frente a la consulta que pueda hacer nuestro cliente. ¿Listo? Bien, eso está claro, clarísimo. Obligaciones de hacer. ¿Qué sinónimos ha utilizado el documental en las obligaciones de hacer? ¿Qué sinónimos le ha puesto? ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra hacer? Realizar, Muy bien, realizar. Otra. ¿Podrá ser ejecutar? Sí, doctor. Exactamente. Ejecutar. Veamos ahora. Se entiende por obligaciones de hacer aquellas conductas positivas, por eso decía que estaba dentro de la categoría también de obligaciones positivas, que se traducen en, fíjense, servicios o conductas personales que no constituyan ni transferir el derecho de propiedad, ni constituir un derecho real, ni conservar ni entregar la cosa, ¿cierto? Que se refieran a otras actividades personales del sujeto. En la sola definición, chicos, ya nos está diciendo que las obligaciones de hacer son aquellas que se van a materializar, que van a significar una prestación de servicio o una conducta personal de la otra parte, de quien va a realizar, de quien va a ejecutar algo. De ninguna manera las obligaciones de hacer constituyen transferencia del derecho de propiedad, es decir,
No es una obligación de hacer el usufructo, por ejemplo, la servidumbre, el uso, la habitación, porque dice ni constituir un derecho real, ni conservar, ni entregar la cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, las obligaciones de hacer tienen que ver con realizar algo, con hacer algo, con ejecutar algo. Ejemplo, yo contrato a Pedro para que me haga 200 sillas o 200 mesas pequeñas. La obligación que van a hacer entre ambos es que él, denominado en teoría de obligaciones deudor, tiene que realizar, tiene que fabricar, tiene que ejecutar, hacerme las mesitas a cambio de un pago que yo debo hacer por ese trabajo. Es un servicio que él va a prestar, ¿cierto? En relación a su perfil laboral. Es carpintero y me va a hacer las mesitas. No estoy transfiriendo ningún derecho de propiedad, no estoy constituyendo ningún derecho real como usufructo, servidumbre ni nada, ni estoy conservando nada, y menos estoy entregando algún bien o cosa. Estoy contratando la realización de 200 mesitas. Y la realización de esas 200 mesitas están sujetas a el servicio que el carpintero me va a dar y la conducta, el trabajo personal que va a realizar. ¿Sí? Esa es una obligación de hacer. Ahora, dentro de las obligaciones de hacer, ¿sí?, las subclasifican en dos. Referentes a bienes fungibles, ¿sí?, y no fungibles. Veamos. Son obligaciones de hacer fungibles cuando la prestación a la que se obliga un sujeto puede ser efectuada por el deudor o por un tercero sin afectar la naturaleza de la prestación, ni afectar los intereses del acreedor, de tal manera que esa prestación pueda ser ejecutada por el deudor o por un tercero. ¿Qué significa fungible? Susceptible de sustituir. Nos está diciendo que cuando existe una obligación de hacer fungible, ¿no?, el deudor, el carpintero que me ha tomado el pedido y que me tiene que hacer las 200 mesitas, puede delegar el trabajo a un tercero, pero con la condición de que me entregue las 200 mesitas, con la condición de que no afecte, no me incumpla mi pedido, entonces puede ser ejecutado por él de forma directa o auxiliarse de un tercero. A eso se refiere. La contrapartida a las obligaciones de hacer fungibles son las obligaciones de hacer infungibles, ¿ya? O no fungibles, como se puede decir. Y esta consiste cuando la obligación debe ser ejecutada necesariamente por esa persona que ha contratado conmigo y no por otra. Porque si realiza el trabajo o el servicio contratado por otra persona, puede afectarse la naturaleza de la obligación y puede afectarse los intereses del acreedor, que soy yo. En términos claros, la infungibilidad es la no sustitución de una cosa por otra o de una persona por otra. Yo he contratado a Pedro y por la especialidad que él tiene en el servicio que me va a hacer, en el trabajo que tiene que realizar, es Pedro el único que voy a aceptar realice el trabajo. No voy a aceptar que otro tercero pueda realizarlo. ¿Se dan cuenta? A eso se denomina. En otras teorías, las obligaciones de hacer infungibles se comparan con, debe ser la persona, el deudor que se ha comprometido, quien debe realizar personalmente ese trabajo. ¿Sí? Personalizo. La diferencia del intuito personae y de la personalísima, esto es teoría ya, ¿no?, radica en que cuando se trata del intuito personae se toma en cuenta a la persona sin considerar sus habilidades. Él sabrá cómo hace, su perspicacia, su experiencia, su situación, ¿cierto? En la obligación de hacer infungible personalísima sí se toma en cuenta a la persona, pero esto es teoría. Lo que quiero que entiendan es que en las obligaciones de hacer se refiere a ejecutar
a realizar y está sujeta al servicio o la conducta personal, en este caso del deudor. ¿Listo? Bien. Vemos, chicos, se va a cortar, enseguida les vuelvo a mandar el link, ¿está bien? Está bien, doctor. 2 segundos, nos va a cortar enseguida, ok.